Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Ya está empezando la transmisión. Entonces, muy buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy cómodos en sus casas. En esta tercera sesión de investigación por parte de la IF, tenemos un invitado muy gente bien feliz. Nos va a compartir una presentación que se llama Hornea imanes y obtén una computadora cuántica. Muy interesante. Pablo Sosa es egresado de la licenciatura en Ingeniería Física de la UADY. Realizó su tesis en el grupo de Física Computacional de Materiales del CIMBESTAF Mérida, estudiando magnetismo en nanocintas de grafeno. Me gustaría hacer teoría de estado sólido sobre fenómenos complejos y súper bonitos en sistemas de alta correlación electrónica. Además, como muchos quizá no saben y algunos sí, Pablo fue presidente de la AEIF durante el 2019, entonces es un honor que esté de nuevo, ¿no? Y ahora compartiendo sus conocimientos ya de egresado y de futuro estudiante de maestría. Bueno, Pablo, pues gracias. te dejo ya la presentación y cuando gustes puedes empezar. Ok. Bueno, pues, antes de dar inicio, pues quiero decir muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por pues, ocupar su tiempo para escucharme, para escuchar cosas que me parecen muy interesantes y que creo que también les pueden servir. Si no nada más para despertar su interés, tal vez para incluso motivar algún tema de tesis, alguna estancia de investigación o alguna cosa. Muchas gracias a la AIF, a Isaac en representación de la AIF por organizar este coloquio de tesis e investigación. Muchas gracias por invitarme. Me emociona mucho el poder hablarles y compartirles todo esto. Una cosa que creo que es importante recalcar es, bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer esta serie de charlas, no? Me parece bien interesante el que tengamos este espacio o el espacio de manera presencial en la facultad para compartir con investigadoras, investigadores, estudiantes tesistas, cosas que están trabajando en física o en áreas de ingeniería de modo muy general y que nos proporcionan un panorama pues, mucho más amplio de qué es este mundo, de qué se trata, qué es lo que podemos hacer y demás. Yo creo que esta serie de charlas aportan muchísimo a esto, ¿no? En lo particular, a mí me interesa compartirles un poco de todos temas de spintrónica y cosas novedosas de física, cosas que me llamaron muchísimo la atención cuando las estudié. Bueno, no las vimos en cursos, pero cuando iba leyendo sobre ellas en conferencias, en papers y demás, me llamaron muchísimo la atención. Creo que son temas que vale mucho la pena comentar y creo que estaría buenísimo que supieran de ellos. Así que voy a empezar. Ok, bueno, el nombre de la charla que les voy a presentar el día de hoy es Hornea imanes y obtén una computadora cuántica. ¿De qué se trata esto en general? La referencia a los imanes en principio se remonta a hablar del fundamento del magnetismo. Vamos a comentar sobre el spin, por ejemplo, el spin electrónico, de dónde surge, un poco su contexto histórico, a qué cosas ha dado lugar con la evolución de la física y cuál es el panorama actual de todo este supermundo llamado spintrónica. Y bueno, que ha crecido muchísimo. Perdón, y quiero comentar un detalle. Creo que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final las puedo repasar y bueno, las voy contestando. Bien. El contenido de la charla, ¿cuál va a ser? Primero, la
genealogía de la espintrónica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿dónde se enmarca la espintrónica dentro del mundo de la física? En segundo lugar, el spin electrónico y el magnetismo. ¿Qué es el spin electrónico? ¿Qué idea podemos tener de él? Históricamente, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son las cuestiones que apoyaron pensar que es una cosa que tiene una existencia? Sobre el magnetismo en sólidos, ¿de dónde se origina el magnetismo en sólidos? Por supuesto que es del spin, pero a ver, vamos a hablar un poquito más de eso. El origen de la espintrónica, pensándolo como un área de investigación y de aplicación de la física. Voy a comentar cuál fue el experimento que dio la pauta para decir que no sea un premio Nobel asociado, inclusive. Vamos a ver después aplicaciones de la espintrónica y un poco del panorama actual también de la espintrónica. Esto es, qué cosas ha trabajado la gente, qué cosas están trabajando, pero va a ser una probadita muy leve de cosas breves, ¿no? Porque en realidad el mundo de la investigación en el área y de aplicaciones que se está haciendo es enorme. Finalmente, como un caso particular de estas aplicaciones y el panorama, voy a hablar un poquito sobre el cómputo cuántico con espines, de qué se trata, y voy a mencionar 3 ejemplos de cuestiones que trata esta manera de abordar una implementación para hacer computación cuántica. En primera instancia, HELP, ¿no? ¿Por dónde empezamos a contar esta historia? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la física, dentro de todo su universo, se remite a la física del estado sólido en concreto para estudiar las propiedades de sistemas sólidos. Esto es, sistemas periódicos de 3 dimensiones, de 2 dimensiones o de una dimensión, formados por arreglos regulares de átomos. Esos átomos se enlazan, comparten electrones y de todas las interacciones, toda la complejidad enmarcada en ello, surge muchísima física. Por la naturaleza de las interacciones, las propiedades que resultan de esas interacciones son de origen netamente cuántico. Entonces, la mecánica cuántica es una referencia fundamental para poder entender lo que está pasando en esos materiales. Ese entendimiento, entonces, empezó, por supuesto, con la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, y con toda la explosión de física que hubo tras ello. Dentro de la comprensión de las propiedades cuánticas de los materiales, la formulación de la teoría de bandas, por ejemplo, o un modelo llamado modelo de Drude, que luego evolucionó a otras formas cuánticas, empezaron a permitir entender las propiedades eléctricas de los materiales. ¿Por qué un material puede conducir electricidad? ¿Por qué uno no? ¿Por qué algunos materiales bajo ciertas condiciones conducen electricidad? A estos los llamamos semiconductores. Particularmente estos últimos materiales, los semiconductores, por su versatilidad, han sido ampliamente explotados y son los que permiten al día de hoy tener la industria electrónica que ha generado los dispositivos por los que nos estamos comunicando en este momento, ¿no? Teléfonos, satélites, televisiones, cualquier cantidad de cosas. Pero, de nuevo, esto es resultado fundamental de entender las propiedades de los materiales a nivel cuántico. En última instancia, el descubrimiento, la revelación, no sé bien cómo llamarle, de decir, oigan, estamos tratando electrónica, tratamos cargas eléctricas, pero no son lo único. Los electrones tienen también el spin, que es un grado de libertad extra, ¿no? Es una cosa más que podemos manipular. ¿Qué pasa si incorporamos esto a las cosas que estamos generando? Entonces amplía el panorama de posibilidades y surge lo que llamamos espintrónica. Vamos ahora a hablar sobre el spin electrónico. Tenemos en el diagrama una esfera central y luego hay como una... Pensar de esto es que estamos viendo, a ver, en primera instancia, digamos, un sistema del Sol en el centro y la Tierra orbitando alrededor del Sol, por ejemplo. Si queremos estudiar el movimiento de este sistema, reconocemos
dos cantidades que son importantes para describirlo, ¿no? Lo que está sucediendo en ese momento. Primero es una cantidad que se llama momento angular orbital, que está asociada al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, a esta rotación de la Tierra que implica su desplazamiento. Por otro lado, tenemos otro momento angular que es propio de la Tierra, y esta cantidad se refiere a el movimiento de la Tierra rotando sobre su propio eje. En general estaré hablando en términos de momento, refiriendo a, digamos, una cantidad física que tiene una dirección marcada, ¿no? Tiene una orientación marcada. Si pensamos en este sistema ya no como, por ejemplo, el Sol y la Tierra, lo pensamos como dos cargas eléctricas, lo que sucederá es que cuando la carga chiquitita de afuera orbite alrededor de la carga central, esta carga va a generar un campo magnético. Y si además la carga esta chiquitita también está rotando sobre su propio eje, esta rotación hará que genere otro campo magnético propio. ¿Qué significa esto? El sistema de los dos cuerpos cargados, orbitando, se va a configurar como una especie de imán. Pero no solo eso, también la carga chiquitita, digamos la carga roja, por el hecho de estar girando y estar cargada, va a ser por sí misma una especie de imán chiquitito. Una imagen similar a esta es la que tenemos de un átomo. Tenemos una carga central que está dada por los protones y tenemos cargas orbitando o moviéndose alrededor, que son los electrones. Asociamos al movimiento de los electrones un momento orbital que se refiere al movimiento del electrón alrededor del núcleo y genera un campo magnético. Y reconocemos ahora otro momento que se llama momento intrínseco o también spin, que hace que el electrón funcione como un mini imán. La diferencia con la analogía de las cargas girando, y es donde se corta la cuestión totalmente, es que el electrón en la teoría cuántica no se considera como un cuerpo con dimensiones, se considera una partícula puntual. En ese sentido, no hay ninguna razón para pensar que pudiera ser alguna cosa que esté girando sobre sí misma. Entonces pensamos en el spin como una propiedad que no tiene ninguna otra referencia en nuestro mundo. Decimos que el spin es una propiedad fundamental, y no solo de los electrones, ahora sabemos que es de todas las partículas fundamentales. Pero bueno, ¿qué más podemos decir del spin? ¿Cómo se encontró, por ejemplo? El descubrimiento del spin está asociado a varias cuestiones. Experimentalmente hay dos referencias fundamentales, los experimentos de Stern-Gerlach y de Phipps-Taylor. La idea de estos experimentos fue la misma. Tenemos del lado izquierdo de nuestro diagrama, en la cajita naranja, un horno. Cuando se hizo el experimento Stern-Gerlach, lo que estaban haciendo ahí era evaporar átomos de plata. Entonces, estos átomos de plata los hacían, digamos, salir del horno, los colimaban, hacían una especie de haz, y este haz atravesaba un arreglo de dos imanes. Estos dos imanes estaban ordenados de modo tal que los átomos reaccionaran con ellos y finalmente impactaran en una pantalla al final. ¿Cuál fue el fin de hacer este experimento? En ese momento, era 1924, si no me equivoco, 1922, perdón, había dos teorías que se referían a los átomos y que hablaban o intentaban explicar las cosas que sucedían con ellos. Por un lado estaba la teoría del Larmor, que era una teoría clásica. En ese momento no había spin, solamente se decía los electrones orbitan los átomos, se mueven alrededor de ellos. Y la teoría del Larmor decía, bueno, pues como cualquier otra partícula o como cualquier otro imán, ¿no? Porque recordemos, este electrón orbitando hace que el sistema, el átomo completo se comporte como un imán. Este imán por el calor se va a orientar aleatoriamente, lo vamos a hacer pasar por los magnetos, y este imán va a reaccionar con los magnetos. ¿De qué manera? Bueno, la trayectoria del átomo se va a curvar en función de la orientación relativa, digamos, del polo norte del imán con respecto de la dirección del campo magnético.
Entonces, de acuerdo con la teoría del árbol, lo que querían ver en la pantalla, o lo que esperaban ver, era una manchota, no había ninguna dirección preferencial. Por otro lado, estaba la teoría precuántica de Bohr y Sommerfeld. Lo que ellos decían es, bueno, cuando tenemos un átomo así y lo hacemos pasar por un campo magnético, pues resulta que este átomo sufre una propiedad que se llama cuantización. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que se cuantiza? Bueno, el momento magnético se cuantiza. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando se alinea, digamos, el imancito que forma el átomo con respecto al campo magnético, a favor del campo magnético o en contra del campo magnético. Y si las trayectorias están asociadas a la dirección de los imanes con respecto del sistema de magnetos, cuando digo imanes, aquí me refiero a los momentos magnéticos de los átomos, considerando esto, solamente esperaríamos ver dos manchas. Los momentos magnéticos atómicos orientados en una dirección se irán hacia arriba y los otros se irán hacia abajo. Ellos hacen su experimento y lo que ven son dos manchones en la pantalla. Entonces descartan la teoría clásica y dicen, bueno, lo que estamos tratando acá es una teoría cuántica fundamentalmente. Hubo algunos sucesos extra, en particular una consideración errónea que hicieron Stern y Gerlach durante el experimento, que luego, digamos, se corrigió por Fitch y Taylor. Estaba también en ese momento Pauli hablando de, bueno, no entendemos la tabla periódica cabalmente, pero si queremos hacerlo, podemos adicionar una cantidad a la descripción de los átomos, de los elementos, ¿no? Esos elementos se entendían a través de tres números que se llaman números cuánticos, que tal vez los recuerdan en su clase de química. No se veían 1s2, 2s2, 2p6, en configuraciones electrónicas y todo esto. Bueno, Pauli dijo, esos tres números cuánticos que tenemos no nos sirven. Si adicionamos a nuestra descripción un número cuántico extra, una cantidad que solo pueda tener dos valores posibles, y decimos que, digamos, en cada nivel electrónico permitido en un átomo solo quepan pues, dos de estas dos propiedades dicotómicas, entendemos la tabla periódica. Por otro lado, Uhlenbeck y Goldsmith, para explicar otro tipo de fenómenos, postularon la idea de que los electrones tuvieran un comportamiento como de pequeños imanes y que este pequeño imán tuviera un valor también dicotómico, ¿no? Que estuviera cuantizado, apunta en una dirección o apunta en la otra. Entonces, todas estas cosas orillaron a pensar en esta hipótesis del spin y que bueno, ha sido testeada y más que corroborada. Sabemos ahora que el spin es aquella propiedad que da origen al magnetismo en los materiales a un nivel fundamental. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, cuando tenemos los electrones ordenados en un átomo, por ejemplo, sabemos que podemos meter hasta 2 electrones en cada nivel. Y cada electrón, digamos, se configura como un imán en una dirección u otra. Entonces, si nos fijamos en el diagramita aquí, como de 3 rayitas, ¿no? Digamos, de 3 niveles, tenemos en la rayita de hasta arriba 2 electrones. Entonces, digamos, sus spines apuntan en direcciones contrarias y se anulan entre sí. Ocurre lo mismo para el segundo nivel. Pero cuando nos vamos al tercero, en el diagramita tenemos un solo electrón allá. Entonces, el spin de ese electrón no ha sido anulado. Entonces, este caso con 6 electrones en 3 niveles distintos tiene un momento magnético, tiene magnetismo. Vamos a quedarnos con esta idea para pensar entonces el origen del magnetismo en sólidos. Pero tenemos que decir algo. Cuando hablamos de sólidos, pues estamos considerando átomos que se han unido en grandes estructuras. Entonces no vamos a hablar necesariamente de spines de electrones, sino vamos a hablar de momentos magnéticos de átomos. O sea, los átomos se configuran por sí mismos como imanes en función del ordenamiento de los electrones dentro de estos mismos átomos. Entonces, de nuevo nos vamos al diagrama de 3 niveles y si tenemos un nivel acá que está desocupado, pues tenemos un sistema donde sí hay magnetismo. Si tenemos un sistema donde los 3 niveles están ocupados, tenemos un sistema donde no hay magnetismo. Todos los spines se anulan entre sí. ¿Y cómo es que se pueden comunicar
los espines de los electrones pensando en átomos vecinos. Bueno, esto ocurre a través de una interacción que se llama campo de intercambio. Este campo de intercambio es una cosa de naturaleza totalmente cuántica, no la vemos cotidianamente, y este campo de intercambio funciona como una comunicación de corto alcance entre momentos magnéticos de átomos distintos. Entonces, si tenemos dos átomos, a uno le permite decir o sentir, digamos, si su vecino se está alineando en la misma dirección que él, en dirección contraria, tal vez les permite como jalonearse, ¿no? Es una especie de coqueteo entre los momentos magnéticos. Este campo de intercambio resulta fundamental para entender luego propiedades magnéticas de materiales. Ahora, ¿qué ordenamientos magnéticos presentan los sólidos? Esto es, ¿cómo se configuran los momentos magnéticos atómicos para generar distintas formas de magnetismo? Bueno, estos átomos que representamos con las bolitas grises, con momentos magnéticos representados por las flechitas rojas, bueno, ordenados de modo tal que los momentos magnéticos apuntan en direcciones aleatorias. Tenemos el caso de paramagnetismo. Si apuntan en direcciones aleatorias, por cada momento magnético apuntando en una dirección, tenemos tantos miles de millones de átomos que aseguramos prácticamente que hay un momento magnético apuntando en la dirección contraria, entonces todos se anulan entre sí. Y en general no hay magnetismo. Tenemos el caso bastante más claro de ferromagnetismo. En este ferromagnetismo, todos los momentos magnéticos interactuando por medio del campo de intercambio se alinean de modo tal que son paralelos entre sí, apuntan todos en la misma dirección. Entonces se suman sus contribuciones y tenemos momentos magnéticos netos en materiales. Este ferromagnetismo lo vemos en los imanes permanentes, por ejemplo, los que pegamos en los refrigeradores de nuestras cocinas. Hay otros ejemplos, ¿no? Pero este es uno, es muy claro. Otro tipo de magnetismo es el antiferromagnetismo. En esta configuración, los momentos magnéticos interactuando por el campo de intercambio se alinean en la misma dirección, sí, pero en sentidos opuestos. De modo que por cada momento magnético apuntando en una dirección, hay otro apuntando en la dirección contraria. Pero siguen estando ordenados en dirección. Estos materiales, si nos vamos al nivel de átomos individuales, sí presentan magnetismo, en general, este magnetismo se anula por las direcciones de los momentos. En última instancia tenemos una cosa que se llama ferrimagnetismo, que se parece mucho al antiferromagnetismo. Pero ¿qué pasa? Pues resulta que no todos los momentos magnéticos, por sus orientaciones, se anulan entre sí. Se anulan algunos, pero no todos. Entonces, sí que estos materiales ferrimagnéticos son como imanes, pero débiles. Vamos a fijarnos nada más en los casos de ferromagnetismo y de antiferromagnetismo porque son referencias que vamos a ocupar en un momentito. Vamos a ver ahora como un taquito de spintrónica. Si bien los trabajos sobre esta área de spintrónica empezaron en el 88 con los experimentos de Albert Fert y de Peter Grunberg, francés y alemán respectivamente, abordando una cosa llamada magnetoresistencia gigante, la trataremos más adelante. Bueno, si bien empezó con ellos en el 88, pues a 2007 ya como que tuvo popularmente una difusión un poco mayor, ¿no? Porque, ¡wow! ¡Es el Nobel! ¡Está chido! El antecedente histórico son básicamente estos dos cuates. Pero bueno, vámonos a pensar en la spintrónica de nuevo, ¿no? Lo que la spintrónica nos quiere decir es, bueno, vamos a controlar y vamos a jugar con electrones, por ejemplo, pero no solo con sus cargas. Vamos a moverlos y no solo la carga nos va a interesar también el spin que ellos generan y a nivel de átomos en las magnetizaciones que ellos generan. ¿Y cuáles son los retos de la spintrónica? En primera instancia, por ejemplo, un transporte eficiente. Si estamos hablando de electrones que se mueven en materiales, por ejemplo, en materiales metálicos, los electrones se mueven sin problemas y queremos que conserven sus direcciones de spin, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no se alteren?
¿Cómo vamos a hacer para que incluso estos materiales permitan a los electrones con spin moverse fácilmente? Tenemos, por otro lado, fundamental, cómo vamos a generar y cómo vamos a modular el magnetismo en materiales. O sea, vamos a agarrar hierro, vamos a agarrar cromo, los vamos a pegar. ¿Cómo los vamos a pegar? ¿Qué les vamos a hacer para que se formen zonas ferromagnéticas o antiferromagnéticas o ferrimagnéticas? O sea, tenemos los bloques de Lego, pero ¿cómo los pegamos para hacer algo bueno? Y bueno, cabe mencionar también que la espintrónica no es una cosa alejada de nuestra realidad. Tiene aplicaciones súper concretas en los discos duros, por ejemplo. No estoy seguro de los de estado sólido, pero en los convencionales, con puntas magnéticas, es full espintrónica. Las memorias de acceso aleatorio, las memorias RAM, también tienen su fundamento en tecnologías de espintrónica. Y muchísimos sensores de campo magnético que se emplean ahora en distintas cuestiones de electrónica, en automóviles para frenos y demás. Vamos a ver ahora un caso concreto para pensar un poco más de qué va la espintrónica. Es una cosa llamada válvula de spin. Para el funcionamiento de esta válvula de spin, vamos a mirar rápidamente a qué se refiere la cosa que dio el premio Nobel a Ferth y Grunberg. Esto de la magnetoresistencia gigante. Para esto nos remitimos a cómo es la conducción eléctrica en sólidos, en materiales magnéticos. Bueno, si tenemos un sólido que representamos con una cajita azul, en este caso, y es un sólido magnético, pensemos en un ferromagneto, todos los momentos magnéticos apuntan en la misma dirección. El campo magnético neto al interior del material lo vamos a señalar con las flechitas amarillas. Tenemos unos electrones que están moviendo ahí, representaremos con bolitas rojas. Y bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa allá? Si los espines de los electrones se alinean con el campo formado al interior del material, entonces los electrones se pueden mover fácilmente dentro del material. Hay una buena conducción eléctrica. Nos vamos al caso contrario. Si los espines de los electrones están orientados antiparalelamente con respecto del campo al interior de nuestro material, tenemos una conducción eléctrica que es mala, es bastante mala. Bueno, vamos a ampliar esta noción y vamos a formar un sandwichito. Y las tapas, los panes van a ser materiales ferromagnéticos y al centro, la región gris, va a ser un material metálico no magnético. O sea, es un material donde los electrones se pueden mover con facilidad. Y tiramos electrones a moverse por allá. Si sucede que los momentos magnéticos de los ferromagnetos, o sea, los campos en el interior de esos materiales, están alineados paralelamente entre sí, entonces los electrones se van a mover con mucha facilidad en este sandwichito en particular. Si tenemos el caso contrario, donde los momentos magnéticos de los sólidos están orientados antiparalelamente entre sí, entonces los electrones se van a mover ahí no con una conductividad mala, sino con una conductividad muy mala. O sea, los efectos que vimos primero se hacen mucho más notables cuando ensanduchamos estas cosas. Y bueno, a esta cuestión de jugar con las orientaciones de los momentos magnéticos en los ferromagnetos para hacer que tengamos corrientes muy buenas o muy malas, se le llama, digamos, la magnetoresistencia gigante, porque está ligando un efecto magnético, que es la propiedad magnética de los materiales, con la conductividad eléctrica en estos arreglos de materiales, en capitas. Esto, más o menos, es la cosa que dio el Nobel a Ferth y Grunberg, el elaborar arreglos de esos materiales con hierro, cromo y algunas otras cosas más, en donde descubrieron este efecto. Vámonos ahora a la válvula de spin. ¿Cómo puede funcionar una válvula de spin más o menos? Pues tenemos una primera capita, es una capita de material antiferromagnético y vamos a decir que es una capita fijadora. Ahora voy a comentar por qué. Para recordar, el antiferromagneto tiene momentos magnéticos
en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, así que se anula. Le ponemos debajo del sándwichito una capa ferromagnética, y lo que sucede acá es que esta capa ferromagnética está fija. Por medio del campo de intercambio, la capa antiferromagnética y la ferromagnética van a interactuar. Entonces, la capa antiferromagnética va a fijar la dirección de los momentos magnéticos en la capa ferromagnética. La va a fijar ante campos externos, por ejemplo, un campo magnético externo que pudiera girar las direcciones de los momentos magnéticos. Metemos en el sándwichito una capa no magnética, que es un metal conductor. Vamos a ponerle debajo otra capa antiferromagnética. A diferencia de la primera, esta capa va a ser muy delgadita y va a ser fácilmente modulable. Si bien los momentos magnéticos en ella estarán ordenados paralelamente entre sí, uno puede, con campos externos, modificar la orientación del magnetismo en este ferromagneto. Y este arreglo de sándwichito vamos a ponerlo a interactuar con un bit magnético. Va a ser un material. Esto describe en buena medida lo que pasa en discos duros convencionales, ¿no? Tenemos un bit magnético, que es un material que tiene regiones con magnetismo en una dirección u otra. Entonces, esta capa ferromagnética modulable va a sentir la dirección del campo generado por el bit magnético y se va a alinear con él. Entonces, fíjense, tenemos la capa azul y la capa verde de ferromagnetos que nos recuerdan al sándwichito que vimos en el lado izquierdo. Y dependiendo de cómo esté orientado el bit magnético, será la orientación del ferromagneto verde. Entonces, esto, si las orientaciones son iguales en dirección, perdón, en sentido o distintas, permitirá que haya una conducción. Y para ver la conducción, pues vamos a pegar unos contactos metálicos al sándwichito, que son las estructuras moradas. Por ellas vamos a inyectar y vamos a extraer electrones, electroncitos bien bonitos. Si el bit magnético apunta, digamos, hacia arriba, la capita verde se polariza hacia arriba, pues tenemos capita verde y capita azul en la misma orientación y los electrones fluyen delicioso. Ahora, si el bit magnético apunta en la dirección contraria, la magnetización del ferromagneto verde es hacia abajo, entonces ese es hacia abajo, la del ferromagneto azul es hacia arriba, son sentidos contrarios, no hay conducción eléctrica. Y tenemos entonces una válvula de spin que puede ser un
Ah, disculpen. Ja. Oh, help. Oh, sí, ya, me estoy viendo. Wow, me escucharon debrayar. No sé en dónde me quedé bien. Está todo inspirado. Wow. Pero bueno, voy a repasar esto último que mencionaba. En resumen de la válvula de spin. Tenemos un sándwichito y este sándwichito ordena varias capas de materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos, así como no magnéticos, y al reaccionar con las orientaciones de los momentos magnéticos en los bits, pueden hacer que este arreglo conduzca o no a corrientes eléctricas. Pero bueno, esto es un primer ejemplo de las cosas que trata la espintrónica. Actualmente, el universo de posibilidades es mucho más grande y hay fenómenos súper más complejos. Vamos a mirar algunas cuestiones. Todos estos fenómenos se derivan de una física que es muy bella y resulta de interacciones entre cargas electrónicas, entre espines y entre orbitales electrónicos en sistemas sólidos. Tenemos unas cosas llamadas skirmions, por ejemplo, no sé cómo se llaman en español, pero los pueden buscar así. Y bueno, vamos a remitirnos a la imagen. Pensemos que cada una de las flechitas representa el momento magnético de un átomo en un sólido. Entonces, estos momentos magnéticos están ordenados, interactúan entre sí, de modo tal que forman unas especies de vórtices magnéticos en estos materiales. Forman unas texturas magnéticas de momentos magnéticos. Claro, este arreglo no es nada convencional, no es un ferromagneto, no es un antiferromagneto, no es nada de eso, porque pues tiene origen en otro tipo de interacciones, que ya no es el campo de intercambio. Pero bueno, estas cosas son súper prometedoras tecnológicamente porque la gente dice, estos skirmios nosotros podemos encenderlos, podemos apagarlos, podemos moverlos dentro de un material en su superficie y en ese sentido pues pueden servir como unidades para procesar información. Por otro lado, tenemos otras cosas llamadas aislantes topológicos, que pueden ser aislantes topológicos magnéticos. ¿Qué son estas cosas? Ok, cuando pensamos en materiales y en sus propiedades eléctricas, usualmente hablamos de aislantes, de metales y de semiconductores. Los aislantes no conducen electricidad, los metales sí conducen electricidad y pues, los semiconductores pueden o no hacerlo. Estos aislantes topológicos son materiales que debido a interacciones también súper complejas presentan, digamos, la cualidad de ser aislantes y metales al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Si tenemos, como en el cubo azul, representando un material en 3 dimensiones, resulta que los electrones al interior de este cubo, de este material, no se pueden mover. Dentro de él es un aislante. Pero, ¿qué particularidad tiene? En su superficie, los electrones sí que se pueden mover, solamente en la superficie. Entonces, tenemos cargas electrónicas, eléctricas, confinadas a la superficie del material. Y esas cargas confinadas tienen otra particularidad. Su movimiento, su sentido de movimiento en el material está asociado directamente a una orientación de spin o a otra. Entonces tenemos direcciones de corrientes eléctricas con orientaciones de spin bien definidas. Esta misma cuestión sucede en materiales más novedosos, materiales bidimensionales como la plaquita esta naranja. En ese caso, al interior de la plaquita no hay conducción eléctrica, pero sí en los bordes de esta plaquita. Entonces, este tipo de materiales son cosas que aún se están estudiando a nivel muy básico. La gente está intentando entender qué física ocurre dentro de ellos para dar lugar a estas cuestiones,
¿Qué pasa si le pones campos magnéticos, que si le pones corrientes? ¿Cómo reacciona esto? Pero por las propiedades tan increíbles que presentan, son cosas súper prometedoras para spintrónica, para tecnología. Dentro de este mundo de aplicaciones, ahora sí, nos vamos a la referencia del título. Está el cómputo con espines. ¿Y cuál es el interés en hacer cómputo con espines? Bueno, el cómputo cuántico, pues podremos haber escuchado tal vez, es un esquema de computación que se basa en la manipulación ya no de bits, sino de unas unidades de información fundamentales llamadas qubits. Como los bits, los qubits deben poder tener nada más dos valores posibles. Pero la particularidad que tienen es que siendo cuánticos, una unidad de información, un qubit, puede, digamos, asumir dos valores simultáneamente. Entonces juntamos muchos qubits, ocurre entre ellos un fenómeno que se llama entrelazamiento y la capacidad de, digamos, de procesar información, el número de qubits equivalentes que resultan de esos qubits crece rapidísimo con el número de qubits. De hecho, si tenemos n qubits, tenemos 2 a la n bits clásicos equivalentes. Entonces, con pocas unidades podemos hacer muchísimo. Ahora, hay muchísimas maneras de implementar cómputo. Hay gente que lo hace con fotones, hay gente que lo hace con superconductores, hay gente que lo hace con unas cosas llamadas iones atrapados. Y otra gente dijo, a ver, tenemos materiales sólidos, tenemos electrones que tienen espines, si los alineamos con un campo magnético, este spin solo puede tener una dirección u otra, este spin es dicotómico. Bueno, ¿qué pasa si queremos emplearlos como qubits? Y bueno, lo que sucede es que a diferencia de otras propuestas de cómputo cuántico, cuando uno tiene espines en un material, estos electrones están interactuando con otros electrones, interactúan con los espines de núcleos de átomos en el material, interactúan con cargas eléctricas moviéndose por ahí orbitalmente, puede interactuar con campos externos. Entonces hay muchísimas cosas pasando. Es difícil hacer que los qubits se mantengan, digamos, intactos, que se puedan entrelazar y se puedan hacer cosas con ellos. Esta dificultad se ha estado superando con el tiempo. Vamos a hablar primero rápidamente de un tipo de spin qubit. Si tenemos un electrón, como comenté, le ponemos un campo magnético por un efecto que se llama efecto Zeeman. Sucede que este electrón en un campo puede tener, digamos, puede transitar entre dos niveles energéticos distintos, separados por una energía que se llama energía de Zeeman. Podemos decir, bueno, pues uno de estos niveles le vamos a llamar un qubit 0 y el otro va a ser un bit 0 y el otro va a ser el 1. Entonces tenemos nuestro sistema de dos niveles. Pues nada más tenemos que hacer al electrón moverse entre estos dos, hacer cosas, y tenemos una unidad con la que podemos hacer cómputo. ¿Cómo se puede realizar? Por ejemplo, el control de spin qubits. Tenemos en nuestra figurita una masa más o menos transparentosa. Esta masa podemos pensarla como un sólido. Tenemos los puntos rojos que representan a distintas entidades en este sólido. Pudieran ser átomos, por ejemplo. Tenemos con flechitas verdes espines de núcleos y tenemos con la flechita azul espines de electrones. Entonces, a ver, si esta cosa la ponemos en presencia de un campo magnético, tenemos nuestro spin del electrón que puede transitar entre dos niveles distintos. ¿Y qué le podemos hacer si queremos hacerlo transitar entre esos niveles? Bueno, pues podemos darle luz, el electrón absorbe fotones, puede ganar energía, la puede soltar y transita entre estos niveles. Uno puede también generar arreglos donde aplique voltajes. Esos voltajes también van a inducir transiciones entre los niveles del electrón. Uno puede, y esto es una cosa un poco más moderna, aplicar campos de microondas. Este campo se acopla con el electrón
y modulando el campo podemos inducir también estas transiciones. Y bueno, vamos a comentar ahora un poquito más claramente bueno, esta cosa que dice aquí, tecnología de silicio, pero que se refiere en general a la propuesta de hacer cómputo cuántico con espines en sistemas de estado sólido. Bueno, la ventaja, como había dicho, de las tecnologías de silicio y otras tecnologías de semiconductores es que las hemos explotado muchísimo, hemos generado cualquier cantidad de aparatos, tenemos nanotransistores, tenemos transistores de un solo electrón. Hay técnicas, por supuesto, para poder sintetizarlos. Tenemos también métodos para hacer unidades de procesamiento de información a nivel nano y generar millones. Con eso hacemos los procesadores de nuestras computadoras. Entonces, vamos a aprovechar ese tipo de tecnologías. ¿Qué propuestas ha habido? Voy a mencionar una en particular que sea más interesante. Bueno, tenemos este arreglo acá, esta cosa gris como con dos capitas, ¿no? ¿Y de qué se trata la propuesta esta? Bueno, esta viene de un paper, si quieren les puedo pasar luego la referencia, si les interesa me pueden mandar un mensaje. ¿Y cuál es la propuesta de este paper? Dicen, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, para, como qubit, espines de núcleos. Estos espines de núcleos también se pueden modular con campos externos y otras cosas. Pero ¿cómo vamos a hacer para aislarlos de su entorno? Pues bueno, vamos a construir unas cosas que se llaman puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos son, digamos, cajitas que aíslan a lo que está en su interior del entorno. Son como átomos artificiales muy grandes. Entonces, un spin nuclear dentro de un punto cuántico está protegido. Estos spines nucleares han tenido muchísimo éxito. Se han alcanzado, por ejemplo, se dice tiempo de coherencia, que es el tiempo durante el cual uno de estos qubits puede estar en un estado superpuesto, por ejemplo. Tiempos de coherencia de hasta 2 segundos. Para poner esto en perspectiva, el tiempo que tarda en realizarse operaciones de procesamiento de información cuánticamente puede ser de microsegundos, por ejemplo, ¿no? El modular una señal de radiofrecuencia o un campo o un voltaje. Entonces, lo que la gente quiere es que estos estados mantengan sus propiedades cuánticas el mayor tiempo posible para poder realizar en ellos operaciones y pues poder extraer información de esas operaciones. Entonces, en estado sólido se tenían tiempos de coherencia de milisegundos que permitían hacer apenas nada con estos espines, pero pues han alcanzado tiempos de coherencia de hasta 2 segundos. O sea, en ese tiempo uno puede realizar miles o decenas de miles de operaciones sobre un qubit nuclear. En este caso, de un isótopo de silicio. Entonces la gente armó esto y dijo, bueno, ¿cómo vamos a comunicar distintos espines nucleares en distintos puntos cuánticos? Pues con las cositas verdes, con la cosita verde que tiene la C, y con las estructuras rojas y gris, la G1, G2 y las GT, lo que ellos pueden hacer es, digamos, jalar de un reservorio de electrones algunos para que transiten entre puntos cuánticos. Entonces, son electrones que interactúan, más bien los espines de los electrones interactúan con los espines de los núcleos en distintos puntos cuánticos y los comunican de este modo. Entonces, un electrón cae en un punto cuántico, interactúa con el núcleo, se alinea con él, viaja a través de los contactos, esta es la estructura verde, las estructuras rojas, y llega al otro punto cuántico, interactúa y de ese modo los comunica. Se genera un estado que se llama entrelazado entre ellos. Entonces luego ya uno puede aplicar operaciones sobre estos espines y digamos que los manipula simultáneamente y hace todas las cosas que hacen fabulosa a la computación cuántica. Pero bueno, estos son ejemplos súper concretos. Hay muchísimas otras cosas que la gente está haciendo. En silicio también hay muchísimos
ha habido muchísimos avances muy recientemente. Dentro de las cosas que la gente está trabajando, brevemente, por ejemplo, una referencia local puede ser el doctor Guillermo Cordurier, que lo conocerán de la Facultad de Ingeniería. Él es físico teórico y ha trabajado en propuestas de un esquema de cómputo cuántico que se basa básicamente en chocar electrones. Formalmente eso se llama dispersión de electrones. Entonces estos electrones pueden chocar entre sí y se entrelazan. Y uno puede aplicar operaciones sobre ellos, leer luego, digamos, los estados de spin y hacer cómputo. Entonces él hace trabajo teórico y ha hecho trabajo teórico sobre esto. Otras cosas bien distintas, por ejemplo, es que se han generado de nuevo puntos cuánticos, tal vez con espines de electrones, por ejemplo, y la gente los comunica por unos canales que se llaman cavidades resonantes. Esas cavidades resonantes, uno puede meter una onda electromagnética que acopla los espines de los electrones. Uno modula esta onda electromagnética y modula simultáneamente los dos espines o más, ¿no? Hay gente que trabaja, por ejemplo, y ha logrado desarrollar con puertas cuánticas universales, digamos una computadora completa en chiquito, con 2 qubits en silicio. Hay gente que trabaja en materiales como el grafeno, cuestiones de transporte, o sea, vamos a arreglar materiales de modo que nuestros espines polarizados y que llevan toda esta información se puedan mover de manera fácil, ¿no? Tal vez entre regiones donde se aplican las operaciones en cuánticas y demás, ¿no? Entre compuertas. Entonces, de nuevo, el mundo del cómputo cuántico es enorme, hay muchísimas aproximaciones y solamente de estado sólido hay otro mundo de cosas. Pues con esto ya termino la presentación. Muchísimas gracias a todas, a todos por atender. Les quiero mucho. Y bueno, pues espero que algo al menos les haya llamado la atención, quieran indagar en algo, preguntarse y si tienen dudas, pues pueden hacerlas ya. Perfecto. Vamos a esperar un tiempo en el que, a ver, que se junten las dudas, pero aquí tenemos una primera en los comentarios de Facebook y esta duda dice, está en francés, pero por fortuna se puede traducir, ¿no? Y dice, ¿cómo demostrar la supremacía cuántica? ¡Hala! No vamos a Ah, decir los nombres porque bien sí. puedes comentar en Facebook, pero hay una duda de cómo demostrar la supremacía cuántica. Bueno, puedes darnos tu punto de vista con respecto a esta noticia, ¿no? Tú como ingeniero físico. ¡Hala! Ok, ok. Bueno, pues os he leído articulitos como de opinión y así de gente que ha trabajado en cosas de cómputo cuántico. Entonces, incluso ellos, incluso la persona que formuló el término de supremacía cuántica, que si no me equivoco es John Preskill de Caltech, discuten como los alcances de la definición. O sea, sí, la supremacía cuántica será ese punto en donde el procesamiento de información por un medio cuántico supere avasalladoramente a un proceso clásico. O sea, que hagas un proceso en una computadora cuántica, no sé, te lleva 2 días, yo qué sé, y dices, esta misma cosa, este mismo cálculo en una computadora convencional te llevará 10.000 años. Es imposible que lo haga, como que, bye, supremacía cuántica alcanzada. No sé si la pregunta surgió por la noticia de hace unos meses de que Google alcanzó la supremacía. Se hizo como mucho, pues sí, mame de eso. Pero pues llegó gente luego para decir, oigan, pues bájenle, ¿no? O sea, el rollo no está tan así, o sea, eso no es supremacía. Lo que ustedes han hecho puede alcanzarse en un esquema de cómputo convencional, no como el que ustedes asumieron, ¿no? Se pueden hacer mejoras y demás, y no es algo inalcanzable. Sí, su proceso es más rápido, pero no es inalcanzable en una computadora convencional. Entonces dijeron, no, la supremacía cuántica probablemente todavía no ha sido alcanzada. En ese sentido, el cómo demostrarla, pues es una cosa un poco difusa. Yo creo que, pues con el tiempo, se irán armando sistemas de cómputo cuántico que
podrán hacer cada vez tareas más complejas y bueno, en algún momento tal vez será más práctico adoptarlos o yo qué sé. Muy bien. Aquí nos llegó otra pregunta, muy interesante. Dice, ¿en qué momento horneamos los imanes o por qué el título de la plática? Ok, este, bueno, pensé en el hornear porque, bueno, me gusta cocinar, ¿no? Está bien chido. Y bueno, para hacer alguna cosa horneada, alguna cosa rica, pues uno tiene que tomar como los ingredientes, juntarlos y luego integrarlos, ¿no? Y esta integración de los ingredientes, pues se da en el horno, se cuecen las cosas y se mezclan sabores y demás. Esta cosa me pareció como una imagen muy bonita, muy rica también, para pensar en lo que sucede en sólidos y en este caso en tecnologías de estado sólido, ¿no? O sea, tengo el dibujo este de la cosa de silicio y hay un sistema de muchas capas que, con los contactos metálicos y cada sistema tiene montones de átomos distintos y que está el silicio y que el isótopo de silicio. Entonces, es una sopa de cosas que está cocida de un modo bastante complejo, un arreglo complejo, y que en última instancia, pues, pretende, digamos, demostrar ciertas capacidades de ese sistema relevantes para hacer cómputo cuántico. Entonces, fue esta imagen mental la que me hizo asociar el hornear imanes. Y bueno, también el imanes es referencia a los spines, ¿no? En general hablé de spines de electrones, pero aquí al final me refería a spines también de núcleos. Y bueno, y esta relación me hizo pensar, no, pues podemos cocinar eh, disposiciones de materiales así súper complejas y obtener cosas que nos sirvan para, o nos puedan servir para hacer cómputo cuántico. Perfecto. Una duda igual más general, por así decir, es a las personas que estén interesadas en este tipo de temas, ¿no? Que es la física del estado sólido, eh, la parte de trabajar con la cuántica y poder ver su aplicación, que en este caso puede ser la computación cuántica o cualquier otra aplicación que tenga en el futuro. ¿Tú qué recomiendas hacer, no? Por ejemplo, a los que apenas van a entrar a la carrera, a los que están a la mitad o a los que ya están buscando algún tema de tesis, ¿quién crees que los pueda recibir o con quién tú trabajaste pues, para obtener todo este conocimiento, ¿no? Y poder compartirlo. Ok. Este, creo que la primera vez que escuché de alguna cosa así fue en una plática del doctor Romeo de Cos. Seguramente lo conocerán varios. O sea, es hermano de la doctora Maritza, la secretaria académica. Y bueno, el doctor Romeo, yo trabajé en la tesis en su grupo, pues le interesan estas cosas. Entiendo que ha sido colaborador, por ejemplo, del doctor Guillermo Cordurier, pero bueno, él por su cuenta estudia propiedades de materiales en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, una dimensión. Muchas cosas, por ejemplo, de propiedades eléctricas, muchas cosas de magnetismo y demás que podrían ser relevantes en algún momento para una aplicación de cómputo cuántico. Pero a ver, es como un salto un poco lejano, ¿no? Mi tesis, por ejemplo, en su grupo fue con, bueno, en un sistema de grafeno, en una nanocinta y había magnetismo de por medio, ¿no? Y la idea era como modular magnetismo. Entonces, como que muy lejanamente uno podía ponerse a pensar y desear con todo su corazón que esa cosa alguien la pudiera agarrar y dijera, wow, tal vez podría servir para hacer operaciones con espines de electrones o yo qué sé. Entonces, esa es una opción, como digo, un poco lejana, pero pues sí que remite a la física del estado sólido, que es donde se enmarca toda esta feria de cosas. Y por otro lado, pues había mencionado al doctor Guillermo Cordurier. Eh, Él, entiendo, es teórico completamente, o sea, él utiliza modelos de mecánica cuántica y técnicas ahí complejas para estudiar sistemas de estado sólido. O sea, no se puede proponer, digamos, un esquema
no, pues que electrones que llegan y que colisionan con una impureza magnética. Esta impureza magnética tiene estas propiedades y estas otras. Hace un modelo matemático que representa esas cosas y ve qué es lo que sucede, ¿no? Esa también es otra opción. Más allá de eso, no se me ocurre nada. Está bien. Perdón, si tuvieran la posibilidad, perdón, es bien complicado, ya no es en la facultad, pues hay gente en la UAP, hay gente en la UNAM, en el TEC de Monterrey que trabaja cómputo cuántico. En la UNAM entiendo hay mucha gente que hace teoría. Hay gente que hace igual experimentos. En el INAOE también hay gente que trabaja en experimentos, aunque son cosas de fotónica y cosas son asociadas a cómputo cuántico, pero son con fotones. O sea, nada que ver con espines, ni átomos, ni nada de eso, ¿no? Es otro mundo. Entonces, si quisieran tal vez cómputo cuántico como en general, pues también podría ser una opción. Perfecto. Hablando de fotones, ¿no? Aquí nos preguntan, aquí hay otra duda, del que nos preguntan, muy interesante la presentación, en la opinión personal de la persona que está preguntando. Y la pregunta para ti es, ¿crees que la supremacía cuántica se dará con sistemas de estado sólido o con fotones o de qué manera? Ok. Guay, no sé. O sea, soy así súper noob. O sea, lo que he contado y las cosas que tengo en mente son de noticias, son de reviews que he visto, entonces soy así como cero autoridad para decir cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, siempre sobre lo que he leído, bueno, hay gente que dice que aproximaciones como con fotones, por ejemplo, son muy promisorias porque se pueden transportar muy fácilmente, se pueden aislar, digamos, de ruido ambiental fácilmente, entonces las propiedades cuánticas de fotones como que se pueden mantener por periodos largos, aunque entiendo que hay dificultades en hacer como con puertas cuánticas, digamos, las unidades que procesan los fotones y hacen operaciones sobre ellos para generar cómputo. Entonces, ese es un problema. Hay gente que dice, no, pues, pues la aproximación por estado sólido, en concreto, por ejemplo, con tecnologías de silicio, es lo del futuro. Y hay trabajos, hay uno bien bonito que vi, de hecho, ayer, salió en el 15 de abril, si no me equivoco, y era un grupo que planteaba un sistema basado en silicio, hay como capitas de silicio, y creo que con espines de electrones, y implementaban ahí como compuertas cuánticas, y pues digamos que todo el arreglo del sistemita con los espines y las compuertas y los canales de comunicación los hacían como en chips, ¿no? Eran sistemas integrados. Entonces ellos dicen, pues tenemos un dispositivo que funciona, mantiene la coherencia por largo tiempo y es fácilmente escalable. O sea, la arquitectura de escalamiento es análoga a la que utilizamos para hacer procesadores de computadora convencionales, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, todo ese grupo de gente dice, pues hemos avanzado tanto en la tecnología de silicio, tanto en técnicas de fabricación, que aunque nos podemos estar tardando en encontrar modos de generar, digamos, esquemas de cómputo consistentes, pues una vez que los tengamos, para lo que no faltará mucho tiempo, pues podremos escalarlo porque tenemos todo para hacerlo. Entonces, no sé, yo creo que estado sólido está chido. O sea, está bonito también. Creo que estaría cool si esa propuesta ganara. Bueno, creo que ya son todas las preguntas relevantes al tema. Te agradezco mucho y te agradecemos todos de parte de la EIF, de parte de todas las personas que están viendo esta transmisión por Facebook, eh, pues por tu tiempo, por tu manera de explicar las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, muy, muy buena plática y varios coincidimos con eso. Y pues muchas gracias por todo el conocimiento que ya compartiste hoy, Pablo, y esperamos pues esperamos lo mejor para ti, para tu futuro, para tus futuros estudios, a donde quiera que vayas. Guay, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo.
bueno, que me están escuchando. Ah, sí, ya me están viendo. Nice. Pues una recomendación es, o sea, interésense en las cosas, si nada les llama la atención, o sea, busquen, lean. Yo mirando videos y demás, como que empecé a leer sobre todo este mundo de spintrónica y sobre conceptos así súper raros que no conocía. Y yo dije, guay, ¿qué es ese pedo, no? Me puse a buscar como artículos de Nature, de Science, de la Sociedad Americana de Física, la APS, publica noticias. En congresos me fijaba en las pláticas de estado sólido y de información cuántica y me metía a ver qué estaban diciendo las personas. Todo esto me ha generado un interés que es muy bonito y que está bellísimo. Me ha hecho leer sobre cualquier cantidad de física increíble. Y creo que es un feeling muy chingón que le deseo a todas y a todos. Entonces, reitero, interésense en cosas, busquen, investiguen, vayan tras ello, pregunten, que no les dé pena. Y, y bueno, pues que les vaya muy bien y estudien un chingo y coman bien. Perfecto. Muchas gracias a todas y a todos que nos están viendo. Y una vez más, Pablo, muchas gracias a ti. Entonces vamos a esperar a que la transmisión pues llegue a su fin y ya podemos continuar, ¿no? Ok. Gel.